la delegación diplomática precedente. Y para nosotros es absolutamente satisfactorio que en este momento de crisis, doña Mariana y don Efraín, podamos contar con ustedes acá. Cuando se van del país cerca de 45, 50 empresas en 14, 15 meses y podemos hacer feria, es porque contamos con amigos como ustedes. Tenemos una serie de temas importantísimos y permítanme presentarles entonces a la miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, Mariana Bosa, que nos va a hacer la introducción y nos va a presentar a don Efraín Peña, director de práctica ambiental de una de las compañías de asesoría legal más importantes que trabajan en Colombia, que es Norton Rose Fulbright. Espero que en el transcurso de los minutos vamos llenando el auditorio, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aliados estratégicos, sin duda ustedes. La Cámara y la Embajada canadiense en general siempre se siente satisfecha de participar en este tipo de actividades y para nosotros Andy, Asomineros, son grandes aliados y ahí estamos. El propósito de la Cámara siempre es tratar de promover y fomentar el desarrollo de negocios entre Canadá y Colombia. Y para eso estamos, para brindarles apoyo, definitivamente. Sabemos lo estratégico que es el sector minero. Y en ese sentido, pues para nosotros siempre es primordial estar aquí. En esta oportunidad, bueno, sí, estamos de acuerdo, ha habido cambios en el sector minero, pero aquí tenemos esperanzas en que se siga manteniendo, se siga desarrollando y estamos apoyando. El gobierno de Canadá sigue apoyando el sector, sigue teniendo planes para el desarrollo de diversas actividades. Hay grandes puntos como son la ventanilla única, los procesos de grandes obras o de interés nacional. Son cosas en las que siempre nos hemos mantenido en el relacionamiento con comunidades, cosas en las que Canadá tiene mucho que mostrar y está dispuesto y así lo siente. En esta oportunidad estoy aquí con Efraín Peña. Efraín Peña es director ambiental de Norton Rose Fulbright, que también es un gran aliado de la Cámara Canadiense y la Embajada Canadiense. Y queremos conversar con ustedes, vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre un tema que nos llama mucho la atención, que es el cierre de minas. Cierre de minas generalmente uno piensa, bueno, no está regulado. Sin embargo, es algo tan estratégico que debería estar regulado desde un inicio, debería estar planeado desde un inicio. Entonces, el plan de cierre y las garantías asociadas con ese cierre son particularmente importantes. Hay que ver todo el tema de los pasivos ambientales que se dejan, todo el tema de la remediación ambiental. Me encantaría que nos empezaras a comentar. ¿Qué piensas tú? Bueno, buenos días primero que todo. Hay que hacer algunas anotaciones antes de empezar. Primero, muchas gracias a la Cámara por invitarme, a la Andy por permitirnos este espacio y sobre todo a ustedes por estar aquí. Creo que hablar en esta hora y ya al finalizar o ya en el ocaso de esta feria minera pues es un poco más complicado que se queden y sobre todo un tema que es un poco álgido, que es el tema de los aspectos ambientales del cierre minero. Hay que decir que esa silla vacía no es casualidad. Nos iba a acompañar uno de nuestros colegas también que trabaja en estas áreas, que es Guillermo Tejero, de la firma Brigaro Urrutia, que también es miembro de esta Cámara, y por un tema de colapso con su vuelo tuvo que salir antes para asistir al aeropuerto. Entonces lo extrañaremos, tratamos de ver cómo hacíamos un streaming en el taxi, no se logró. Bueno, finalmente les va a tocar solo oír un poco este pseudomonólogo conmigo, que hablo rápido y hablo raro. Yo creo que es que no sé si me están escuchando bien, pero bueno, somos pocos, entonces cualquier cosa, pues nada, ahí levantamos la mano y podemos interrumpir cuando queramos. Más raro que yo, créame que... Bueno, entonces vamos a empezar hablando de estos temas, pero primero donde el profesor Chaparro terminó, diciendo se han ido muchas mineras de Colombia, y efectivamente sí, eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Independientemente de la coyuntura, hay un tema que no podemos escapar, es decir, muchos podrán decir, mira, fuentes de trabajo, regalías para el país, imagen en el exterior, todo eso es real, pero hay una cosa que no podemos quitarnos y es el tema de el pasivo ambiental, es decir, ¿qué pasa cuando una minera se va del país? Dice, bueno, yo tomé la decisión porque no me es económico, porque no tuve los apoyos necesarios, las señales del gobierno fueron incorrectas, independientemente de la razón por la cual se hayan ido. Veíamos ayer que Hernán Rodríguez nos comentaba temas como de incertidumbre, entonces dicen, bueno, ante esta incertidumbre prefiero irme del país.
incertidumbre en temas de lineamientos, de estabilidad, bueno, criterios, qué sé yo. Pero bueno, al final, y esto es lo que me preocupa a mí, el problema ambiental persiste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver como varias perspectivas desde lo legal, y Mariana, tú también, y el profesor Chaparro también, siéntanse en toda la libertad de decirlo. Creo que somos pocos y podemos hacer algo en el espíritu académico más participativo. La verdad, yo no tengo ningún problema en que expresen sus opiniones y en que discutamos un poco más amigable este tema tan álgido para mí. ¿Cuál es el problema realmente? ¿La ley nos obliga a cerrar? ¿Alguien sabe si la ley estipula eso? Digamos que tenemos 4 etapas muy conocidas en el ciclo minero: prospección, exploración, explotación y cierre y abandono. Ese capítulo de cierre y abandono en el Código de Minas realmente lo que obliga es como a ejecutar las obras voy a decirlo un poco vulgar, de tapar ese hueco. Uno hace, y esto digamos fue un estudio que participé yo en el año 2013, donde le preguntábamos a los pequeños y medianos mineros cómo ejecutaban, y esto estamos hablando de legales, vamos a hablar todo el tiempo de legales, y al final vamos a tocar el tema de la minería que está por fuera de la ley. Por fuera de la ley puede ser criminal, ilegal, algunos que dicen tradicional o artesanal, minería indígena, pero eso no quiere decir que estén fuera de la ley en el sentido grueso. Pero digamos que los que le estamos haciendo seguimiento minero por parte de las autoridades. ¿Vamos? Eso es como en el espíritu académico, solo en gracia y discusión. Entonces, vemos que el Código de Minas establece como una etapa de ciclo minero el cierre y el abandono. Le preguntábamos a estos pequeños y medianos mineros y ellos nos decían, no, pues yo pongo una cinta en la boca mina, una cinta amarilla que dice no pase, siembro 2 arbolitos para que no pase la carretilla y ese fue el cierre. Ahora, podemos preguntar, ¿eso es un cierre técnico? Discutible. ¿Ese es un cierre ambientalmente amigable? Más discutible aún, porque recuerden que cuando nosotros perforamos, lo que generamos es una cantidad de flujos de aguas ácidas, por lo general, alteramos escorrentías, remoción de cobertura vegetal, hacemos una cantidad de impactos que tienen que ser controlados, no solo en el momento del cierre, sino en el momento del postcierre. Entonces aquí usted va a decir, este tipo habla como si fuera Windows, ¿no? Abre una ventana, después vuelve y abre otra, y vuelve y abre otra. Y sí, vamos a hablar después un poco también del postcierre. Y el postcierre, si es una etapa del ciclo minero o no. Es decir, recuerden que yo dije 4 y ya vamos en una quinta que sería el postcierre. Pero la primera que vamos a hablar es de la planeación minera. Entonces ya vamos con 5 etapas más álgidas que son las que tiene nuestra normativa jurídica. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Entonces, el cierre minero realmente no se da en Colombia de la manera que tiene que darse. Eso hay que decirlo, esto lo podemos hacer todos. Cuando este tema se propuso, la gente decía, pero ¿cómo así? ¿Quién hoy en día está cerrando proyectos mineros? Es decir, ¿quién está en el ocaso de su producción? Recuerden que los pueden 30, 60 o 90 años. Entonces, digamos, ¿qué proyecto de 90 años que esté cerrando? Esa es una pregunta. Y ese es el primer error que yo quiero que ustedes se lleven. Yo creo que mi micrófono está fallando. ¿Aló? Ahora sí. Entonces, venía diciendo, 90 años, ¿quiénes están cerrando? Ese es el primer error conceptual que yo quiero que si alguien tiene una servilleta lo escriban ahí. Hoy en día, todos los proyectos mineros en actividad deberían estar cerrando, porque el cierre del proyecto minero tiene que darse progresivamente. Y esos son 2 conceptos que yo quiero que ustedes se lleven. El cierre de un proyecto minero para que sea ambiental tiene que ser progresivo. Es decir, el día que a mí me dan la autorización para empezar a explotar, ese día yo tengo que empezar a cerrar. El proyecto nace y empieza a morir en el mismo día. Estos son conceptos que tiene la legislación chilena y la legislación peruana, que están aquí presentes y que pueden ir a averiguar con ellos más en profundidad. Que nosotros lo hemos estudiado en este análisis de ver cómo lo estaban haciendo nuestros vecinos. No es ningún secreto que efectivamente cuando una compañía minera decide irse, se va lo más seguro a un vecino, donde las cosas se le faciliten o sean mejores. Allá se les obliga a ir cerrando desde que empiezan a explotar. ¿Por qué? Y eso tiene una lógica. Cuando yo empiezo a explotar, empiezo a hacer una serie de actividades para extraer el material. Cuando yo ya estoy en el declive de mi producción, no tengo el dinero porque ya mi mineral no está en su tope, sino ya estoy efectivamente, el mineral ya se está secando, en términos mineros secando es que ya no tiene tanto mineral deseable para el mercado,
se está secando, entonces yo ya no tengo tanto dinero para ejecutar todas las labores de cierre, que por lo general recuperar, remediar, recomponer, todo eso es bastante costoso. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, otras legislaciones? No vamos aquí a hacer una apología a las mejores legislaciones, pero otras legislaciones lo que te obligan es, desde el año 1, con tu producción, a tus ganancias tienes que destinar un porcentaje, dependiendo del mineral, dependiendo de precios de mercado, dependiendo de una cantidad de cosas, a un fideicomiso que va a ir ejecutando progresivamente tus labores de cierre. Puede que tú, el año 1, no puedas empezar a cerrar, porque estás removiendo una capa vegetal y tienes un banco de suelos, pero todavía no vas a tapar ese hueco, digámoslo vulgarmente. Todavía no lo vas a hacer. Simplemente en el año 2 o en el año 5 vas a ejecutar algunas labores de cierre y vas a necesitar una inversión fuerte. Vas al fideicomiso, le dices, necesito ejecutar estas y estas y estas actividades. El fideicomiso paga. Esto es muy bueno porque al final de tu proyecto tú vas estructurando tu cierre y efectivamente llegas a no tener tantos pasivos ambientales o a no tener tantos problemas para cerrar. ¿Estamos claros hasta ahí? Súper. Entonces, ¿qué pasa? Primero, el cierre tiene que ser progresivo. Cuando decimos, ¿pero quién está cerrando hoy en día? Todos. Y la respuesta que tenemos que dar cuando salgamos de aquí es, todos tenemos que cerrar. Ahora, ¿quién lo está haciendo hoy en día en Colombia? No muchos. Hay algunos casos de gran minería que lo están haciendo y son muy juiciosos. Ya llevan bastante experiencia y tienen varias cosas interesantes. Incluso le están devolviendo al Estado áreas que ya son, digamos, para devolver, ya no tienen mineral y que han recompuesto de una manera tan buena que se la están devolviendo mejor de como se las entregaron. Porque también es cierto, hay gente que habla de que los impactos de la minería son todos negativos y yo y mis colegas que son de la corriente más conservacionista, que están en el tema ambiental, me lo critican mucho, pero hay impactos positivos de la minería. Hay impactos que donde no había suelo, al removerlo, generas y sacas unos sustratos vegetales mucho más ricos y pastos, árboles y crecen mucho mejor. Entonces digamos que también hay impactos positivos. En este caso podemos hablar que al devolver las áreas con un muy buen cierre, un manejo progresivo de ese cierre, los puedes devolver en un mejor estado de como te los entregaron. Entonces, tampoco quiero que digan que aquí vinimos a hacer una apología a la buena minería y que la minería simplemente es muy buena, no. Pero si se hace juiciosa, que es lo que llaman esa minería tesa que decía el profesor Chaparro, esa minería responsable que habla la ACM, pues tiene sentido. Entonces, primero, si no queremos pasivos ambientales de la minería, que está, digamos, siendo vigilada o monitoreada por las autoridades mineras y ambientales, lo primero que tenemos que hacer es implementar el concepto del cierre progresivo. Si nosotros no implementamos ese concepto, básicamente lo que vamos a tener es siempre un pasivo ambiental, porque la compañía en el momento de cerrar no va a tener los recursos para hacer las actividades que tiene que hacer, o si el mercado no le dio, la compañía, y si no tiene ninguna raíz colombiana, lo más seguro es que se vaya a ir. Se vaya a ir, ponga la cinta, siembre los 2 árboles y quede el pasivo allí. Entonces, digamos como que es lo primero que yo quiero hablar del tema. Ahora, ¿qué es el poscierre? Hasta aquí vamos bien, de tiempo estamos todavía bien, Mariana va a alcanzar a coger su avión, entonces todavía podemos hacer algo. Profesor Chaparro. Yo lo estoy mirando es por el interés, no para darle susto. De tiempo, por favor, siga. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar entonces de un tema que es el poscierre. Ya digamos, vuelvo y le repito, yo repito muchas veces, pero es que quiero que quede claro, ya hablamos de hasta dónde debe estar el cierre, que es el cierre progresivo. Ahora, ¿qué es el tema de la planeación minera? Que era esa etapa 0 que yo les decía que existe y que en la norma tampoco está. Las autoridades, los, digamos, operadores o los titulares mineros, empresas mineras, y la sociedad civil tienen que sentarse a pensar qué es lo que quieren después del proyecto minero. Hemos visto a lo largo de estos 3 días algunas iniciativas de cuando no esté la mina, que nos decía, por ejemplo, Cerro Matoso, cuando ya nos vayamos, ¿qué vamos a dejarle a esta sociedad? Pero esto es un tema que se está trabajando directamente empresa-sociedad. El Estado, digamos, que vigila que se cumplan con esos acuerdos y esas cosas, pero el Estado debería estar, lamentablemente no lo hace, pensando es qué es lo que quiere después de eso. Porque, bueno, digamos, vamos a dejar unos proyectos productivos interesantes, la sociedad va a tener, no sé, unas fábricas y unas canchas de fútbol y una cantidad de cosas, eso está bien, eso no estamos aquí criticándolo. Pero, perdón, yo voy a hacer referencia a la palabra hueco porque es como lo más gráfico que yo puedo recurrir frente a un tema de un proyecto minero. Es decir, el minero excava, ¿sí? Hay distintos tipos de minería, pero por lo general siempre vemos como el minero identificado con una pala. Entonces, digamos, el hueco queda. Y si el hueco queda, ¿qué es lo que queremos que sea ese hueco? Una piscina pública, un lago para recreación,
Yo los invito a que googleen, cerca de Beijing hay un hotel que se llama el Sioyo, que es una gran cantera, era una cantera gigante, un open pit inmenso, que el gobierno chino dijo, cuando usted me lo vaya a dejar, ahí me tiene que hacer un hotel. Hoy en día es un Sheraton y el hotel es precioso, no sé si alguno lo ha visto. Yo quería traer la imagen, pero después no sabía si íbamos a proyectar o no, entonces bueno, finalmente lo dejé sin la imagen, pero los invito a que lo busquen. Ese es el perfecto ejemplo del uso posminería que planificó el Estado y dijo, mire, cuando usted perdón la expresión, se coma esa montaña, ahí lo que me va a dejar es un hotel que viene de digamos, como un espejo de agua y baja una cascada y todo esto es un hotel alrededor. Hagan de cuenta como si un hueco de los que hay en el Cerrejón lo volviéramos un centro habitacional. Ese es el perfecto. Dime. A mi querida amiga yo le voy a rogar, permitamos que termine y después bueno, hacemos los listo, comentarios, por listo, favor, listo. para que yo pueda gritar Listo. que se le acabó el tiempo. Bueno, Muchas listo. gracias. Entonces, bueno, ahí yo creo que yo me salté el protocolo y no pregunté si se podía interrumpir, pero ahorita hablamos, no hay ningún problema. Y si queremos seguir hablando, salimos y tomamos un café. Bueno, entonces, venía diciendo, la planeación es súper importante. ¿Qué queremos? Es decir, algunos de ustedes, si han oído hace unos años, tal vez unos 12 años, hubo un tema de un deslizamiento por unas plantas de Cemex que hay en Bogotá, las afueras de Bogotá. Y simplemente era como unas piscinas gigantes que quedaban ahí. Y en ese momento le preguntamos al distrito, ¿usted qué quiere que la compañía le devuelva allí? Y entonces ellos decían, no tenemos, todavía no sabemos qué queremos frente a eso. Porque lo más fácil para el minero, y esto lo voy a decir también abiertamente, es llenarlo de agua. Y entregas una piscina, pero de una profundidad inmensa, que realmente incluso hasta es un problema, ¿no? Esas piscinas después se vuelven deslizamientos, o sea, después se desbordan, inundan la población. Eso realmente no es una buena solución, no es una solución planificada, pero es la solución más fácil. Y muchas veces las autoridades, con tal de recibir el área, dicen, bueno, entréguemela. ¿Y entréguemela qué es? Ese hueco lleno de agua. Entonces, por ejemplo, podría haber sido una escombrera del distrito. Ahora que, por ejemplo, Bogotá está pasando por un fenómeno muy parecido al de acá, de renovación urbana, todos los escombros de los edificios que están demoliendo no tienen a dónde ir. Eso hubiera sido el perfecto ejemplo, porque tú lo rellenas y después haces, no sé, una pista atlética, un parque recreativo. Recuerda que eso son áreas que ya pertenecen al Estado. Entonces, es importante esa parte cero. También el operario tiene, o el empresario minero tiene la responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo lo voy a entregar? Y orientar mi cierre progresivo hacia todo eso que voy a entregar, el hotel, una pista atlética, un estadio, un centro para conciertos. Hay miles de uso posminería. E incluso, si ustedes han conocido la Catedral de Sal de Zipaquirá, ese es el perfecto ejemplo de un buen uso posminería. ¿Qué hacíamos con esos huecos ahí en la tierra? Pues bueno, se les ocurrió volverlo una catedral y hacen conciertos, uso posminería perfecto. Entonces, yo creo que voy a cerrar en esos dos conceptos porque nos quedan algo más de 10 minutos como para abrir el foro a preguntas. Mariana va a hacer como un cierre de todo esto y seguimos conversando. Yo les voy a pedir disculpas que como que hablé muchas cosas, pero solo dos conceptos que yo quiero que queden claros, es el tema del cierre progresivo y el poscierre. Esas son dos cosas ambientales que necesitamos que se vuelvan obligatorios dentro de nuestra legislación si no queremos seguir teniendo problemas ambientales. Hay otros. El tema de minería ilegal, el tema de cierres parciales, que por el mercado el mineral no está dando lo suficiente para que sea explotado, entonces ¿qué hago yo? ¿Cómo lo cierro pero para después abrirlo si el mercado se reactiva? Hay muchos temas que quedan ahí que no nos daría, digamos, el foro y además yo también creo que mi voz no da para que ustedes oigan tanto tiempo mi voz porque se terminan desesperando. Entonces yo creo que cerramos acá para abrir a preguntas. Mariana, no sé si... Mariana, ¿tienes algún comentario adicional? Para después de ello, entonces, muy rápidamente, y con la técnica de los 2 minutos que se la explicaré, le daré el uso de la palabra a nuestros auditores aquí en este salón. Wrapping up, básicamente nosotros lo que queríamos recordar el tema del No el cierre minero, que el cierre minero comprende una cantidad del desarrollo de actividades que van ambiental, técnico, financiero y que tienen que tomarse, lo que nosotros llamamos, y Efraín dice, el plan de cierre, que se tiene que implementar desde que usted es dueño de un título minero.
Es algo que se implementa desde el principio. Hay ejemplos de ello. Ejemplos lo tenemos no solamente afuera, sino también lo que se hace en el mundo petrolero. Por ejemplo, con el fondo de abandono, que ya se va preparando toda la parte financiera para el momento que llegue el cierre y abandono del pozo. Adicionalmente, el tema de poscierre, yo creo que una cosa importante que resaltar, y lo discutíamos afuera, que es de política pública, porque dejar el hueco abierto, como tú señalas, como que no tiene mucho sentido. Se puede aprovechar todo lo que se ha hecho anteriormente para desarrollar proyectos que puedan ser inclusive de interés para la nación. Yo creo que con esos conceptos quedamos básicamente. Listo. Aquí hay mucho antioqueño, pero también hay uno que otro bogotano, y mucho antioqueño que respete tiene que ir a Bogotá a cualquier cosa. La primera ciudad de Antioquia decimos que es Bogotá. Más antioqueño en Bogotá que Medellín, no mentiras. Pero si ustedes observan, por ejemplo, y les voy a dar la referencia catastral exacta, desde la calle 86 hasta la calle 270 en Bogotá, a lo largo de la carrera séptima, esa fue la zona que le proveyó lo que en Antioquia llaman piedra bogotana, arenisca de labor, decimos los geólogos, gravas, arcillas, arcillolitas, shale y otros tipos, arenisca dura también. Con esos materiales se construyó la ciudad, se construyó la autopista norte que finalmente la conectó con el norte del país y le dio la salida. Aquí de la Iguaná para arriba y hacia el sur también, hacia Caldas, todo eso fueron antiguas explotaciones de materiales de construcción, todo lo que hacía Coltejer cuando explotaba granates para producir tinturas. Todas esas zonas fueron habilitadas y ustedes pasan por ahí y no se dan cuenta que hay minería, que hubo minería. Y en esa dirección, el concepto de cierre de minas, y espero que usted comparta conmigo ese criterio, no implica tampoco que tengo que devanarme los sesos a hacer grandes proyectos de ingeniería y desarrollar. Más aún, hay casos excepcionales cuando tuve la oportunidad de entrenar a la gente que hizo la segunda catedral de sal. Significa que luego de más de 800 años de explotación minera en Zipaquirá, nos quedan todavía reservas, más la posibilidad de un desarrollo turístico, cultural bien importante. Ayer premiábamos a una mujer excepcional, a la señora Beatriz Uribe. Dentro de los muchos méritos que poco se le conocen, tomó la decisión como gerente y presidente general de la compañía, vamos a ser excepcionales en el manejo ambiental. Ustedes saben que regresaron las aves migratorias al área del Bagre, pero claro, lo que pasa es que le toman la foto a la draga moviendo las gravas, pero no le toman la foto a la cantidad inmensa de humedales entregados en propiedad a los campesinos. Y cuando hablo campesinos, además, quiero referirme, por ejemplo, al ejemplo maravilloso que nos dieron los amigos de las corporaciones esta mañana, en donde el cierre de minas tiene un componente social de alta cantidad, muy, muy elevado. Es decir, esto sin la gente no se puede ver. La técnica, los 2 minutos. El que quiera hablar, me habla 2 minutos. Y a los 2 minutos, democráticamente, le mando que le quiten el micrófono. Después puede volver a pedir el uso de la palabra, pero no se me pasan 2 minutos, lo estoy controlando. A la 1, a las 12, a las 3, nombre, ocupación, 2 minutos. Sí, buenos días. Me llamo Nora Elena Castrillón, soy licenciada en Ciencias Sociales y tuve la oportunidad hace un año de trabajar un proyecto con comunidades afrodescendientes en el Bagre, Zaragoza, Segovia y Caucasia. Tuvimos la oportunidad de trabajar con los consejos comunitarios que están aprovechando esas minas ya cerradas, esas explotaciones, y tienen en este momento proyectos turísticos en Puerto López, en el Bagre, y las comunidades en este momento tienen una reforestación bastante importante que ellos mismos la están ejecutando, y además estanques piscícolas y estanques para bañarse, para disfrutar del ambiente. Entonces quería comentarles a ustedes esa situación, teniendo en cuenta que hay que aprovechar lo que se está haciendo en este momento con las mineras en esa zona de Antioquia. Muchas gracias. 2 minutos, Carlos. Nombre, institución.
Gracias, buenos días. Carlos Espinosa de la Bolsa de Toronto. Efren, una excelente presentación. Una consulta, una pregunta. Las empresas multinacionales que vienen a Colombia y que están operando en diferentes países, en tu experiencia, ¿tienen la misma política de cierre estando en un país que ayer se hablaba o antier se hablaba de una regulación más laxa que un país que pueda ser con una regulación más estructurada? ¿O las empresas varían dependiendo de la región donde están operando? Gracias por la pregunta. Realmente, en mi experiencia, uno ve de todo. Uno ve empresas, sobre todo las grandes, no están tomando riesgos de cumplir con la legislación ambiental. Van mucho más allá. Vienen con estándares y técnicas y tecnologías superiores a las que conocemos acá y hacen muy buen manejo. Sin embargo, el tema del poscierre, temas de manejos de aguas ácidas y cosas de ese tipo, pues como no se los obliga, ellos devuelven, el Estado les acepta el área y se van, en los casos que están. Los que siguen explotando todavía no hemos llegado a ver cómo lo van a hacer el tema del poscierre. Pero yo creería y me atrevería a decir que por su tipo de explotación, no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema ambiental. Ahora bien, como en todo, hay excepciones, hay otras cosas, aquí no estamos haciendo tampoco, pero hay que reconocer que efectivamente las grandes, es que yo siempre he pensado que el tema ambiental, el problema ambiental de la minería no es la minería a gran escala, esa es una minería, digamos, bien hecha y yo pensaría bien planeada, pero el tema, nosotros tenemos otras aristas que generan muchos impactos mayores, realmente como es el tema de la informalidad o la antitécnica, pero eso ya creo que está en otro lado, pero por lo general y lo que yo he visto, las grandes cumplen bien y van allá. Aquí, por favor, 2 minutos, nombre e institución. Iba primero Nombre, institución, 2 minutos. Sí, buenos días. Harold Parra de Sumicol. Mira, una de las cositas que yo veo en la legislación colombiana es que las autoridades, tanto mineras como ambientales, se dirigen mucho a la empresa que está legalmente constituida. Ya ellos son los que le piden, los que le requieren, los que le fiscalizan cada 3 meses, los que le mandan un grupo de 5 profesionales, donde habemos 20 profesionales trabajando, ¿cierto? Pero uno ve alrededor una cantidad de minas fuera de la ley, que son los que hacen vertimiento, reguero, emisiones, y nadie los controla. O sea, pasan por el lado y se tapan los ojos, ¿cierto? Yo creo que eso es lo donde debemos de atacar y hacer el cierre progresivo. Todos esos profesionales que están mandando a la minería legal a fiscalizar, mándenlos allá, a que los asesoren, ¿cierto? Yo como Estado le pago a esos 5 profesionales, pero vea, asesóreme ese pequeño, que de pronto no tiene los recursos para contratar a un profesional, pero puede hacer un cierre de mina y mejorar ese aspecto ambiental. Una propuesta. Gracias. Solo una cosa muy corta, Harold, muchas gracias. Lo que tú dices es así, es cierto. Es un tema que yo creo que va a mejorar. El tema de la formalización minera va a mejorar mucho y sobre todo yo creo que ahí el apoyo de la academia es vital, ¿no? La academia debería estar apoyando mucho como el tema de la explotación técnica de los que se quieren formalizar. Vamos a ver cómo nos va con eso, pero yo creería que, pues, que eso tiene que mejorar en algún momento. Mariana, por favor. Sí, que yo creo que es importante destacar que en ese sentido el esfuerzo que está haciendo el Estado con el tema de la formalización minera es importante. Si ustedes vieron el Plan Nacional de Desarrollo, hay muchas disposiciones que están orientadas al tema de la formalización, al tema de la suscripción de subcontratos de formalización, a la devolución de áreas para crear esas áreas estratégicas para la formalización. Entonces, se está tratando de crear un orden, inclusive hay disposiciones que prevén y tratan de dividir esa responsabilidad que se puede crear desde un punto de vista ambiental técnico por esas operaciones. Sí, vamos llegando. Sí, exacto, yo también creo que... 2 minutos, nombre e institución. No me demoro tanto. Buenos días, Natalia Pérez, WS Group. Soy geóloga, pero mi pregunta es, las piscinas de colas o piscinas de relaves son un problema ambiental. ¿Cómo se manejan? O sea, ¿qué se puede hacer con eso? Me encanta la pregunta, yo soy abogado, entonces estamos bien, pero ¿qué he visto yo? Y esto digamos que no solo lo he visto acá, sino lo he visto en otras partes. Tienen unos tratamientos que son, digamos, tú sabes más que yo, pero son temas como de estas piscinas se tratan con muchas enzimas químicas y se van, digamos, decantando. Y van teniendo, digamos, una capacidad de contaminación menor cada vez,
hasta que ya pueden disponerse dentro del medio, pero sí toma mucho trabajo y sobre todo toma mucho dinero. Por eso es lo importante ir haciendo las provisiones durante toda la explotación cuando ya vas a tener esa clase de Un problemas. complemento a esa pregunta, al complemento a la respuesta. Primero, el problema de las piscinas o tanques, o canchas de relaje, como lo quieran, jales les dicen los mexicanos, es arranca, si se hacen bien hecho, desde la construcción. La impermeabilización es absolutamente determinante. La aplicación de geotextiles, pero la primaria impermeabilización a través de rocas finogranulares, ya que como es geólogo, trataré de ser breve y breva. Entonces, la impermeabilización con arcillas es absolutamente fundamental y la correcta aplicación y manejo del geotextil acomodado a las especificaciones. No se puede colocar cualquier geotextil, ni siquiera, y mucho menos pensar en la locura de tirarle un poco de papel de plástico de polietileno, porque eso no tiene ni resistencia mecánica ni seguridad. Segundo, el manejo de la rata de alimentación para que se vaya decantando y se vaya evaporando, y después el proceso de cierre y clausura de esa explotadora. Hay unos ejemplos muy bonitos y seguramente ustedes podrán apelar al Departamento de Relaciones Públicas de Mineros, porque también Mineros tiene ese manejo y es excelente, agregado al de los residuos orgánicos del mismo campamento, que es otro de los problemas fundamentales asociados allí. Y con respecto a lo que dice Sumicol, surge otro componente. Puede que yo cierre, pero si me mandan cerrar de manera abrupta, ¿cuánto tiempo voy a disponer para entregar la zona adecuada? ¿Qué tiempo puedo seguir trabajando para financiar el cierre que no estaba previsto todavía? Y lo hago porque en el área de Nemocón, compañías muy importantes para Colombia. Colombia produce 50 millones de pocillos de tinto al año. 50 millones de pocillos para tomar café, en solo café. Y eso tiene un origen mineral y un origen minero. Y se están protegiendo las áreas por parte de compañías como Sumicol y otra que es importantísimo para nosotros, que tenemos que luchar para que no la cierren, que es Peldar, o si no tenemos que traer vidrio de la China y de Turquía. Resulta que estos caballeros son los que están protegiendo nacederos de agua en Nemocón y patrimonio antropológico. Y la presión es cierren. ¿Quién lo va a proteger después? Es decir, yo cierro y después, ¿qué? ¿Qué pasa en el poscierre? Esa es una de las lagunas que nosotros tenemos en la legislación. ¿Por qué? Porque es que yo como minero además tengo que pagar una serie de pólizas ambientales que me garantizan que la parte mecánica, físico-química funcione. Pero después, ¿quién me maneja la comunidad? ¿Y quién me dice que en la antigua explotación mía no van a volver a reincidir otros sin título? Ese es un gran interrogante que quiero dejarles en la consideración a ustedes. ¿Otra pregunta? Por favor. 2 minutos, nombre y entidad. Gracias, muy amable. David Palacios, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Escuela de Ingeniería de Minas. Y yo creo que le remito algo de Efraín frente a una situación particular que nosotros estamos viviendo en Boyacá, y es con respecto al cierre de minas subterráneas de carbón. Prácticamente en todo Boyacá está quedando algo que ese problema, a él como abogado se lo podemos remitir, porque sucede lo siguiente: títulos mineros con más de una bocamina. Hago una, como solo me fiscalizan una, que es la que tengo registrada, pero tengo más. Hago operación minera por una, hasta donde pueda, salgo y la dejo ahí. Pero sucede que ese cierre de mina que se está desarrollando mal hecho, que no se hace y que queda mal, está generando efectos de subsidencia en superficie. Queda como responsable el titular minero frente a esos eventos de subsidencia, pero no hay quien se haga responsable de la situación a la afectación en superficie. Y venimos con una cantidad de demandas en Boyacá por esa misma situación, y le están remitiendo la solución a las universidades como peritajes, pero nosotros no podemos generar la solución frente a un evento donde ya no somos ni voz ni parte. Entonces, desde la fiscalización, desde todo el trabajo que se viene desarrollando, ¿es responsabilidad de quién? ¿A quién le remitimos esa solución? Porque la señora que se le cayó la casa sigue esperando respuesta de 10 años de una mina que se cayó, de una mina que se cerró y que su casa quedó literalmente derrumbada. Bueno, estas consultas así a quemarropa me encantan. Mira, eso realmente lo discutíamos ayer precisamente en el cóctel que teníamos en la Cámara, y son esa clase de pasivos que quedan de la minería que no tienen doliente.
el titular minero no aparece, el dueño de la tierra pues no tiene la responsabilidad de la actividad que se realizó debajo de la tierra o subterráneamente y simplemente está generando unos daños, como tú dices, a un tercero. ¿Ahí qué queda? Ahí solo queda una demanda de reparación directa con el Estado. Ahí sí te toca demandar al papá Estado, que fue el que otorgó ese título, que no le hizo el debido seguimiento y que tiene una culpa, digamos, de la administración. Pero yo creo que esto es así como muy de servilleta esa consulta. Yo creo que el profesor Chaparro va a tener una anotación adicional. Sí, alguien decía que en Colombia no vivimos a la moda, sino en la penúltima moda. Ha vuelto a salir el concepto de minas huérfanas. Aquí no hay minas huérfanas, son minas abandonadas porque todo el mundo sabe quién es el papá y no nos digamos mentiras. Que sea irresponsable y haya que mandarle bienestar familiar es otra cosa. Y en estas cosas nosotros como mineros tenemos que ser absolutamente francos y reconocer nuestras fallas, errores y responsabilidades. La subsidencia por primera vez apareció en Colombia, aquí en un municipio que queda cerca de Amagá, al fondo, más allá de la Cuchilla de Romeral, que se llama Angelópolis. Y allá, como hecho anecdótico, había subsidencia forzada, sacaban los ataúdes, botaban los huesos, limpiaban el ataúd y lo volvían a vender. ¿Cierto? En los años 70 y 80 a mí me tocó verlo. Posteriormente, el concepto de subsidencia está íntimamente ligado, por la experiencia que yo tengo, los manejos que di en algo con Dinamarca, a los procesos de desarrollo de cierre de minas y responsabilidad que tiene el operador minero. Ahí que la universidad no es parte, sí es parte porque puede proveer asistencia y guía técnica. No es la responsabilidad de la universidad, bajo ninguna circunstancia. La responsabilidad única y exclusiva es del que causó, produjo, exploró, explotó y comercializó, en este caso, el carbón. Que es que no tiene mi título minero. Entonces el señor, porque no tiene plata y me roba, entonces no tiene responsabilidad. Error gravísimo. Y las autoridades tienen que estar conscientes de que hay que perseguir al explotador ilícito que incumple como al explotador formal que incumple. Ahí es absolutamente imperativo no eludir las responsabilidades y no ponerse con complacencias y pañitos de agua tibia. El explotador ilícito o el explotador no formal o el que carece de título minero también tiene responsabilidades, porque es que está afectando. Uno, si es ilícito, nos está robando a todos. Entonces se llama robo de cosa ajena, y el que lo compra cae en la figura de la receptación de cosas robadas. Los dos deben irse para la cárcel. Pero además el otro también está afectando el ambiente, y eso no importa si es minero con título o sin título, está afectando el ambiente. Y como decíamos allá en la tierra suya y en la mía, ¿no? Cuando estábamos muchachitos, el que rompe paga y se lleva los trastos. Entonces no hay excusa sobre pretexto de que es que yo me fui. No, señor, se le puede perseguir. Otra cosa es la capacidad de la autoridad ambiental para perseguir. Eso será motivo de otra feria cuando el año entrante esperamos que México sea el país invitado, y ya estamos vendiendo. Apresúrese porque esto se va a quedar sin espacio. Si no hay nada más, yo les quiero pedir por favor que nos acompañen en un sonoro aplauso a nuestros amigos de la Cámara Colombo-Canadiense y su magnífica intervención. Muchas gracias.